saludo fraterno para todos y todas. El Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos presenta el final del capítulo 24 de los versículos 35 al 49 del Evangelio según San Lucas. Esa tercera aparición de Jesús resucitado tiene lugar en la propia ciudad de Jerusalén, en la tarde del mismo día en que se descubre la tumba vacía e inmediatamente después del regreso de los dos discípulos que habían vuelto de Emaús y habían contado a los demás su propia experiencia. Jesús se aparece a esa naciente comunidad cristiana, una iglesia doméstica constituida por sus seguidores, reunidos también en un clima de asombro, de duda e incluso de incredulidad. Este relato lo podemos dividir en dos partes. La primera parte la vamos a tomar desde el versículo 35 hasta el 43, donde nos narra la identidad de quien se les ha manifestado. Jesús les ha mostrado sus manos, les ha mostrado sus pies, les ha pedido de comer y se ha dado a conocer. Y la segunda parte, de los versículos 44 al 48, Jesús allí les recuerda, les confirma su enseñanza y los va a enviar a la misión. Entonces, comencemos con la primera parte, de los versículos 35 al 43. Entonces, el versículo 35 nos recuerda que los discípulos del camino de Emaús volvieron a Jerusalén a los 11 discípulos que estaban reunidos, quienes estaban hablando justo en ese momento sobre la resurrección de Jesús y cómo se había aparecido a Simón. En eso llegan estos dos discípulos y comienzan también a contar su experiencia. Es importante resaltar dos cuestiones acá. Por un lado, el verbo que se utiliza acá para decirnos que estaban relatando es importante porque merece, como que la experiencia que ellos han tenido merece una explicación. Y es como el matiz del relatar. Están explicando la experiencia que tuvieron. Por otro lado, la idea del camino es importante, es una de las grandes líneas teológicas del Evangelio de Lucas y resume el encuentro que ellos han tenido con Jesús, resume el malentendido que tuvieron, la interpretación que él les hizo de las Escrituras y cómo en la fracción del pan él se había dado a conocer. El versículo 36, en esa conversación, en plena conversación, Jesús aparece en medio de ellos. Y Lucas utiliza aquí un verbo interesante para hablar de esa aparición que también se utiliza en la Septuaginta, esa traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego. Y ese verbo se utiliza allí para referirse a una aparición angelical. Y a esa aparición, digamos, le añade algo más y es el saludo: paz a vosotros. El versículo 37, esta aparición inesperada y el saludo de paz crea en ellos pánico, pero es un pánico que supera inclusive el de las mujeres cuando se les aparecen los ángeles allá en los versículos 4 y 5 del mismo capítulo. Por eso Lucas no solamente va a decir que están asustados, sino que además utiliza otra forma verbal que se puede traducir habiéndose alarmado. O sea, en otras palabras, ellos estaban sobresaltados y estaban en pánico. ¿Por qué? Porque suponen que aquello que ellos están viendo es un espíritu. A propósito de eso que ellos están viendo, es interesante resaltar el verbo ver que utiliza Lucas acá, porque Lucas utiliza un verbo que no es un verbo que se traduce como ver, pero no es un ver con la sola percepción física, sino que muestra que los discípulos no se contentan solo con ver lo que está frente a sus ojos, sino que se fijan mucho más en lo que están viendo, o sea, fijan su atención, se preguntan por lo que ven, contemplan, pero toman el camino equivocado. Porque eso que están viendo y eso por lo que se están preguntando, ellos piensan que es engañoso, porque parece que es un espíritu según las conclusiones a las que llegan. Esa razón es por la que en el versículo 38 Jesús les hace una pregunta retórica. Literalmente podríamos traducir esta pregunta: ¿por qué esos pensamientos asaltan vuestro corazón? Es una pregunta que no está esperando de ellos una respuesta, sino más bien una interpelación. El versículo 39, Jesús les dice: mirad mis manos y pies, acompañada de la expresión yo mismo soy. Es decir, mirad es un verbo que también se traduce como ver, o en este caso la traducción de Jerusalén lo traduce como mirad, es un imperativo, ¿no? Mirad mis manos y mis pies. Pero es interesante ese verbo mirar, porque no es el mismo verbo que utiliza
cuando dice que ellos están mirando, que ellos están contemplando y llegan a una conclusión de que de pronto es un fantasma o un espíritu lo que están viendo, sino que acá el verbo mirar, que es diferente a ese ver, es un verbo que los invita a discernir, es un verbo distinto, es un verbo que los invita a no quedarse solamente preguntándose por lo que ven, sino a discernir lo que están viendo, a discernir a quién están viendo, en este caso a Jesús. Entonces es el primer imperativo. El segundo imperativo que utiliza ahí es palpad, palpen, ¿no? Es como que no solamente los invita a ver o a ir más allá de la visión que están teniendo, sino que también les invita a palpar las marcas de su crucifixión. Esa nueva visión es la que los va a llevar a reconocerlo. Pero es interesante lo que dice el versículo 40, porque después de decirles eso, en dos imperativos, mirad y palpar, les muestra sus manos y sus pies. El versículo 41 es interesante porque digamos que ellos han logrado ver como Jesús les dijo que vieran, pero el versículo 41 nos muestra una paradoja, porque ellos digamos que sí tienen alegría por haberlo reconocido, pero todavía hay dificultad para creer. Entonces es como que ellos experimentan un trastorno existencial frente al resultado de la intervención de Dios, que ha sido la resurrección de Jesucristo. El versículo 42 y 43, que Jesús les pide de comer, el hecho de comer seguramente termina por convencer a sus discípulos. Es una nueva comprobación de su identidad. Entonces, hasta aquí, hasta el versículo 43, Jesús les ha argumentado, pongámoslo en esos términos, acerca de su identidad. Entonces, no solamente los ha invitado a mirar de otra manera, los ha invitado a palpar, pero también ha comido. La segunda parte de nuestro pasaje, que empieza desde el versículo 44, en esta segunda parte Jesús les da más argumentos para afianzar el reconocimiento que han tenido de él. El versículo 44 Jesús les dice que era necesario que se cumplieran todas las cosas escritas de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es la segunda vez, si nosotros recordamos, que Jesús dirige la mirada hacia el pasado. En el versículo 6 también les había invitado a hacer una lectura de las escrituras. Pero ¿qué tipo de lectura? A los discípulos de Maús. ¿Qué tipo de lectura? Hay que hacer una lectura cristológica de las escrituras. Por eso en el versículo 45, que se subraya la incomprensión de los discípulos, su inteligencia debe cambiar. Y Cristo resucitado mismo interviene, abre sus inteligencias. Y este proceso no solo se da desde lo intelectual, sino que también se da desde el corazón, ¿no? Cardía es la palabra que Lucas va a utilizar, no acá, pero que sí va a utilizar en los versículos 25 y 32, por ejemplo. Entonces no solamente es el entendimiento que utiliza acá en el versículo 45, pero que en otros lugares Lucas habla de cardía, o sea, de toda su existencia. Entonces el Cristo resucitado, con una nueva argumentación, que es una lectura nueva, una lectura distinta, una lectura cristológica de las escrituras, presenta, digamos que el Evangelio está presentando a Jesús como el intérprete del Antiguo Testamento, pero es una manera distinta de interpretar, es una manera nueva, porque todo lo que se todo, digamos que las escrituras, todo lo refiere a sí mismo y a su papel en la historia de esa divina salvación. El versículo 46, Jesús les habla del querigma, muerte y resurrección, el núcleo de los anuncios de la pasión y también los elementos centrales de la fe cristiana. Esa muerte y resurrección Jesús la lee de manera cristológica, es interesante, bueno, el Antiguo Testamento, y es la nueva argumentación que introduce. Y en los versículos 47 y 48, los discípulos son testigos porque ahora poseen una fidelidad doble a la historia y a la verdad. Son testigos oculares, conocen el querigma cristiano y el sentido de las escrituras. Y ahora Jesús confía a ellos la misión universal de predicar a todas las naciones. Pero lo más llamativo es el modo en que Jesús relaciona esta función de los discípulos con las escrituras del Antiguo Testamento también. Porque estas no solo hablan de un Mesías sufriente que habrá que resucitar, sino que se constituyen en la base del testimonio que deberán dar los discípulos y de la predicación que habrán de desarrollar en el nombre de Cristo.
Los que han sido testigos oculares tendrán que convertirse ahora en testificadores, en proclamadores de la palabra. Pero ese encargo de Jesús pues no se limita únicamente a los 11, sino que también va dirigido a los demás. Donde encontramos eso en el mismo capítulo, en los versículos 9 y el versículo 33. Entonces ellos son los que van a llevar hasta los confines del mundo la palabra que se les ha sido confiada. Ahora, es interesante que esa función tan decisiva de los discípulos de Jesús tendrá que ellos van a desempeñar será un trabajo en esta tercera fase de la historia de la salvación. Porque hablamos de tercera fase porque el Evangelio nos muestra los planes salvíficos de Dios desde el Antiguo Testamento. Jesucristo viene y los concretiza, pongámoslo así, y luego viene el periodo de la iglesia. Y el periodo de la iglesia es el protagonista, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que corre. Por lo tanto, estamos hablando entonces de la tercera fase de la salvación. Ese es el motivo por el que los discípulos deberán esperar en Jerusalén para ser investidos con el poder que viene de lo alto. Luego ya aquí solamente lo dice así, pero luego ya en Hechos 1:8 nos hablará concretamente del Espíritu Santo. Entonces los discípulos no se moverán por su propia iniciativa. El encargo de Jesús deja bien claro que se trata de una gracia, de un mandato que otorga autoridad, de una investidura con la dinamis, el poder que les será necesario para llevar a cabo su misión. Por lo tanto, esa parte la veremos en el segundo volumen de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, y cuyo protagonista pues es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bien, por ese testimonio cumplido y registrado en la palabra de Dios de estos testigos oculares, por ese querigma, la salvación ha llegado hasta nosotros hoy. El Cristo resucitado se ha hecho presente en nosotros. Ahora somos nosotros quienes no debemos dudar de su presencia entre nosotros. ¿Cuál es la prueba de ello? Es que esa palabra, ese testimonio de su muerte y resurrección y la acción del Espíritu Santo han transformado nuestros corazones. Tenemos el gozo y la paz de la salvación. Y ahora somos nosotros los testigos. Somos nosotros los que estamos invitados a continuar la tarea de la proclamación de la palabra. Un feliz día para todos.